en medio de nuestra andada por las vías. Mi sentido del tacto empezaba a volverse agudo. Presintiendo el frío que estaba afuera. Disminuyendo grado tras grado. Todos aquí adentro se habían puesto sus abrigos. E incluso me puse la pañoleta en mi boca al sentir más ahí abajo. Oh hermosa blancura blanca cura del ardor calorífico desértico. No eres más que para mí. Un recuerdo de un pasado que constantemente me azota con su latido de culpa. No podría decir cómo logré llegar sin tropezar en las vías ante este trauma, aún raspándome como hoja de lija en mi espalda. Voy por buen camino. Me decía en todo momento. Enumerando en mi mente las inhalaciones profundas de la meditación, no queriendo evitar en una recaída en plena misión. Por aquí. William nos apuntó directo a la salida del mismo subterráneo donde nos conocimos. Apenas me adentré. El congelante ambiente llegó a mis huesos. Miré a lo alto vislumbrando la entrada con sus escalas cubierta de blanco. Las subimos rápidamente. No supe cómo actuar ante esta situación. Solo llevar a cabo todo lo aprendido. Usando este nuevo ambiente como examen sorpresa de lo que puedo ser capaz. Al subir a la situación, tuve una impresión negativa del lugar. Las nubes grises opacaron por completo el cielo. Tanto gris acumulado trajo consigo una oscuridad. Ante la falta de electricidad, una oscuridad nocturna nos opacaba en todo momento. Obligándonos a usar lámparas de petróleo para seguir moviéndonos. Mientras que nosotros tuvimos la obligación de ir enfrente usando en todo momento la visión nocturna de la fase instintiva. Gracias a esto, el trauma rebajó su nivel de ansiedad gracias a la habilidad de adaptación. De hecho, el frío a mi alrededor se volvía menos gracias a mi aura. Derritiéndola en cada paso. Usando ojos sobrenaturales, me di cuenta que los montones de arena habían sido suplantados por montones de hielo blanco. Esto sin duda fue por obra mágica. Lo que significaba que no estábamos solos. Me concentré en todo momento. Sin embargo, al querer usar mis sentidos, estos empezaron a flaquear por las terribles imágenes de aquel día. Junto al estridente ruido que provocó el choque de autos. Moví mi cabeza rápido evitando que aquello se fuera. No funcionó del todo. El dolor de cabeza del estrés post-trauma resurgía tras años de estar inactivo. No. ¿Qué sucede? Nada. Le contesté a Violeta a la par que miraba a Bernalda, e inmediatamente se acurrucó en el bolsa recuperando calor. Nada. Estoy bien. Solo acabemos con esto rápido. La mentira no fue eterna. Por momentos el fuego de mí bajaba y luego regresaba a la normalidad. Mi poder. Me ponía en medio de la humanidad y sobrecapacidad. Así fue hasta que una ventisca sopló en la calle. Quitándome mi gorro, ondeando nuestros cabellos y poniendo manos al frente. Por aquí deben de estar los cañones, Renata. César, solo sáquenlos. Los tres acrecentamos nuestras auras derritiendo la nieve. Por más que preste atención ya no encontraba indicios de arena. Una vez tuvimos acceso a uno. Lo tomamos del camión jalándolo a un lado del montonal blanco. Si no actuábamos rápido, la nieve bloquearía la entrada del subterráneo. Así que sin más empezamos a movernos hasta inundar la calle con agua helada que echaba a perder la pólvora de los cañones. William decía que no nos importara eso, que solamente trajéramos los cañones. Ya después nos las arreglaríamos en buscar pólvora. Seguimos así hasta desenterrar el segundo junto al tercero. Teniendo en mente no elevar tan alocada el contorno o causaríamos que el cañón explotara. Renata me observó bastante preocupada. A ti te sucede algo. Tu presencia se torna alterada e inestable. ¿Qué te está sucediendo? Mi cuerpo empezó a entrar en un frío que opacó enfrió a mi corazón. Un contagio helado que hizo a mi aura en mi entorno. Haciéndome entrar en fase más baja del espíritu barbárico que solo rodeaba con un brillo el contorno de mi cuerpo. Perdiendo bastante fuerza. Solo teniendo la capacidad de destruir la ciudad en vez de la mitad de un universo. Subí el siguiente cañón. Entonces, entre la distorsión de la oscuridad más allá de nuestra luz aurática, se escuchó un sonido familiar. Un haz de luz amarillo que pasó justo al lado de mí. Deteniéndose al momento en que uno de nuestros aliados pegó un fuerte grito. Al fijarme vi que un agujero se formaba en su hombro. ¿Un disparo? Pregunté después. Las ráfagas continuaron. Agáchense. Les grité ante esta emboscada mientras las balas me daban en la espalda. Cada una con el mismo poder que una piedra afilada lanzada con fuerza. Imposible. Levanté la mano, y con la fuerza de la presión de mi palma, formó una ventisca opresiva arrasadora que se llevó consigo postes de luz. Junto a las ráfagas regresando a sus dueños.
dándoles el tiempo suficiente a mis camaradas que se cubrieron en callejones. Estos no son esqueletos. Avisó de inmediato Renata en un tono impresionante. Por mi ineficiencia no supe de lo que me decía. Solo podía ver puntos brillantes formando ojos elevándose. Junto a los fusiles iluminando sus torsos, revelándose en leves segundos quiénes eran. Hasta que Renata entró en la segunda fase, electrificando en una onda expansiva el lugar hasta que sus rayos incendiaron los edificios, iluminando el lugar, permitiéndome ver quiénes eran los enemigos en cuestión. Maldita sea. Uno de los gobernantes debió estar en ese conflicto. César era el más pálido al ver a soldados de la Segunda Guerra Mundial, zombificados por la magia de clemencia. Eran una versión mejorada. Ya no huesos ni músculos rojos. Su organismo estaba completo, junto a un aura en su contorno de color carmesí que se inundaba en la misma arma. Sus balas brillantes como el rayo. Estos gritaban más fuerte a un punto en que el concreto se destrozaba. Si alguien se les acercaba seguramente les destrozaría la cabeza. Un poder sonoro igual que la fase instintiva de hace un par de días. Cuidado con sus balas. No es magia. Si lo fuera mi espalda tendría una de capa de cristal. Esto es otra cosa. Seguramente cambiaron su estrategia. Ahora en adelante usarán energía como nosotros. Al parecer ya aprendieron a meter las manos. Carajo. Expresó César al momento de percatarse del sonido de tuercas metálicas aplastando el hielo. Era una tanqueta de guerra. Sin embargo, su desactualización de nuestra época no era de subestimar. Porque esta, al igual que esos soldados, tenía reflejos de vitalidad. Con una presencia capaz de hacernos daños si nos descuidábamos. Ataquen. Gritó Renata. Los tres entramos en acción. La memoria muscular hizo su efecto en los tres, esquivando gracias a nuestra velocidad las balas. Sin embargo, al querer llegar al límite de mi poder, varias de ellas llegaron a empujarme. Una tras otra abrían mi piel, pero el fuego aún ardiente de mi cuerpo las cauterizaba en segundos. Así hasta que tuve un conflicto en mis adentros. Múltiples sensaciones se descontrolaron causándome un dolor tal que el hueco en mi pecho se acrecentó obligándome a soltar lágrimas brillantes, evaporando de un chasquido la nieve. Todo esto me desconcentró en su totalidad. Fue entonces que, sin darme cuenta, la nieve arrastrándome al trauma fue una debilidad en mí que aprovecharon los enemigos. Pues uno de los tanques de guerra disparó su poderosa ráfaga, impactándome en un solo segundo en todo mi cuerpo. Ender. Gritaron mis camaradas. Por mi parte ni siquiera sentí el dolor al instante. Fui a dar a la otra parte de la calle, explotando en los adentros de un edificio que se derrumbó por completo, incapacitándome en ese instante. Si no hubiera estado ahí como intermedio de la ciudad, esa ráfaga vuelve polvo la cuarta parte de la ciudad. Estos tipos vienen con todo. Los escombros me cayeron encima. Los sonidos de mi cabeza retumbando más estridentes que los rayos. A punto de sangrarme la nariz. Debido a mi desconcentración junto al vendaval, me hizo explotar el poder a un punto que entré sin voluntad a la fase número 2 brotando toda mi aura. Pegué un grito de dolor. Una llamarada que evaporó los escombros junto a la nieve. Parte de la calle también se fue al diablo. Así que en mi entorno débil por mi trauma abierto traté de tranquilizarme evitando ser un estorbo en la batalla. Sobre todo en los sonidos de la cabeza. Voces que fueron opacadas por la visión de mi madre rodeada de una luz celeste. Tienes una historia motivadora. Ella sonrió mostrando una sonrisa inspiradora de superioridad. Pero de todas formas, te diré lo que es el poder. Me observó con una actitud fuerte. El poder no se trata de lo que nos impide ganar. Me tomó de la cabeza. Con fuerza me hizo observar el ataque de mis compañeros, destrozando en un par de segundos a cada uno de los esqueletos. Mientras que en la calle Violeta corría por la banqueta con el rumbo de auxiliarme. Mi madre me hizo volver a mirarla. El verdadero poder se trata de lo que apretó con más fuerza. Sentía que me arrancaría la cabeza. nos permite ganar. Desapareció. Mis ojos se abrieron ante el sangoloteo de Violeta desesperada junto a Bernalda pidiéndome que de igual forma no sucumbiera a la batalla. Golpeé el suelo desquitándome del dolor. El trauma aún me dejó lastimado. Por simple obligación. Me levanté aún con el aura instintiva baja activada. Así que tomé a Violeta llevándomela detrás de otro edificio donde estuviéramos a salvo de las ráfagas energéticas al igual que me permitiera ver la batalla de Renata y César. Los gritos de ambos expulsando su poder causaban ondas sonoras que obligaban al suelo temblar.
Gracias a mi visión lograba ver lo que se acometía sin que sus velocidades me afectaran. Renata, con ayuda de su velocidad sónica, cortaba a los enemigos con su espada energizada. Cada corte tenía la potencia de un rayo, incinerando a los soldados. Debía rematar cortándolos porque, siendo simples huesos de pie en llamas, combatían a pesar del daño. En un ataque lleno de rapidez, cortó a más de 20 que inundaban todo un lado, expulsando más ofensiva en burbujas electrificadas, que levantaban electrocutando a los soldados. Implotaban en un último segundo, saliendo disparados hasta lo alto del cielo, perdiéndose. Su fase iracunda empezaba a verse controlada. Movimientos más fluidos que simples ataques histéricos destructivos. La primera vez ambos destrozamos una ciudad igual de grande como esta. Pero ahora con mejor control. Podemos evitar ser bombas andantes incontrolables. Eran a montones en la calle. Se veía obligada a subir por las paredes de los edificios, impulsándose en último segundo en lo alto, aterrizando en el suelo, clavando su espada transmisora de rayos eléctricos que se dispersaban en la calle, subiéndose desde los pies de los enemigos, reventándoles el cráneo. No se detenía ahí. Juntaba todo su poder en la espada, arrojando cortes en el aire emitentes de cortes incineradores, que se adentraban en el pecho, reventando todo lo que podían, electrificando en línea a los que estuvieran cerca, transmitiéndose por los metales enemigos hasta reventarles las manos, inutilizándolos. No se quedó únicamente con ese daño. Ella misma los tomaba con sus manos de la cara, estrellándolos en el duro pavimento, causando un rayo de sus palmas que se veía surgir desde la tierra al cielo. No se quedaba mucho tiempo estática. Brincos un esquive ante el disparo de balas energizadas. Una consiguió llegar a ella. Pude ver una muestra de dolor en su rostro. No me quiero ni imaginar lo tan destructivo que pueden ser los tanques. Hablando de los tanques, aterrizó sobre uno de ellos, abollándolo por completo, hundiendo sus ruedas sobre el pavimento, enterrándolo sobre tuberías provenientes del desagüe. No se detuvo ahí. Lo hizo explotar. Un destello que se elevó uniéndose con las nubes, aplacando la nieve que caía. Lo consiguió hasta poder usar su técnica de moldeo característica, lanzando sus rayos cual látigo, castigando a todo aquel que se interpusiera en la batalla, desintegrando hasta más no poder, metiéndose en las hordas enemigas, cortando o azotando en giros rápidos, cercenando cabezas o descuartizando cuerpos, creando un remolino energético que no se detenía en ningún sitio. Mientras tanto César, él tenía la peculiaridad de su aura nebulosa. La incrementaba creando una nube que dañaba a todo aquel que estuviera dentro, usando habilidades de superfuerza combinadas con azotes característicos de la lucha libre, manotazos, golpes, e incluso patadas de frente derribadores de soldados pesados. Mi amigo era quien más complicaciones tenía en medio de esto. No mataba del todo, aturdía y en pocas ocasiones reventaba el cráneo debido a la fuerza de los soldados. Me preocupé por él al segundo que sus brazos fueron sujetados entre varios zombies, impidiendo moverse. No tuvo más opción que extender todos sus brazos, expulsando su aura grumosa, despellejando a todo aquel que estuviera cerca, arrancando los cráneos, pulverizándolos al cerrar su puño. Este proceso era el más fiable en él. Se empeñó a usar puñetazos a todo aquel que viera, uno tras otro. Los enemigos eran empujados a los edificios, causando grietas en las paredes o marcándolos con el contorno de sus cuerpos al sumirse en ellos. No se excedía. Sabía sus propios límites, por lo cual atacaba desde la distancia, tomando a grupos pequeños que se acercaban al callejón. O tras un salto, regresaba al suelo pisando con fuerza, desequilibrando a los soldados ante el fuerte pisotón. Una vez caían, se impulsaba cayendo arriba de ellos, machacándolos, despedazando partes que salían disparadas a todas partes. A veces de sus manos disparaba una pequeña esfera de plasma que se impregnaba en los enemigos, volviéndose un humo que se adentraba en los cuerpos, recorriendo sin parar el tórax, como un gusano se mete a una fruta, hasta hacerlos explotar desde su interior. Dejó de usar estos ataques tan agotadores de energía, enfocándose únicamente en sus manotazos o puñetazos de box, tomando a un grupo pequeño. Al estar enfrente del líder, lo recibió con un llave el rostro de un soldado muerto, aturdiéndolo. Después, quebró todo el hueso conformado del pómulo usando un gancho, y finalizando cuando le arrancó la cabeza, con un golpe ascendente debajo de la mandíbula.
Se acercó al segundo, juntando toda la fuerza de un golpe de palma. Lo lanzó al pecho de este. Todo entró de lleno, esparciendo su aura en el pecho, desintegrándole capaz hasta ser simples cenizas. Esto tardaba 10 segundos en conseguirse. César estaba rodeado de enemigos. Ante tal desventaja, debía usar su velocidad, atrapando a 2 de los enemigos de sus brazos, impulsándose junto con ellos en un salto, girando en medio del aire, inundándolos de su energía, dándoles más impulso en cada giro elevado, soltándolos directo a los demás. Al caer en 2 grupos enemigos, explotaron en pequeñas nebulosas desintegradoras. Cayó de inmediato, destrozando la mitad de la calle. Armas derretidas salían disparadas por todas partes. Caían en las cabezas de enemigos que no detenían su andada. Hasta que usando su inteligencia encontró la forma perfecta de hacer un mejor daño de una forma instantánea. Él brincaba retrocediendo, alejándose todo lo que podía de los enemigos, alcanzando esta parte de la calle, tomando carrera, haciendo uso de la velocidad más rápida del mundo. Se impulsaba hasta los enemigos tomando impulso del transcurso recorrido, acertando un duro golpe que destrozaba los cráneos. Brillante. Energía cinética. Creo que César usa de mejor modo la cabeza al momento de luchar. En eso con la frente le destrozó la cabeza a uno más. Repitió la técnica, acelerando más y más, al grado de que se alejó bastante del campo de batalla, llenándose de poder, desatándose en último momento y ejerciendo carrera, llevándose consigo más y más soldados que se destruían ante la imparable embestida. Si deseaba dar más golpes destructores, saltaba en el edificio más alto, ejerciendo un segundo impulso subiendo los metros de altura permitidos en la primera fase, regresando con la velocidad, ejecutando un puñetazo de lo más devastador en un zombie, transmitiendo en él más nubes de energía que empezaban a tomar formas cilíndricas, taladrando en los pechos enemigos hasta pulverizarlos. Eso era nuevo. Analizando más a detalle la presencia de César, este lograba a pasos agigantados llegar a la mitad del primer camino. Por lo tanto, si seguía luchando desenfrenado, muy pronto alcanzaría la segunda fase. Ustedes pueden, chicos. Más edificios eran convertidos en cenizas al ser tocados por los rayos colosales de Renata, permitiéndome ver el sitio que ya empezaba a ser un campo de batalla amplio libre de estorbos. Bueno, sin contar a los revividos. El lugar olía a fuego. Cenizas, humo, nieve, humedad, pólvora. Pero entre ellos el más abundante era hierro. Mucho hierro esparcido en charcos rojos rayando en lo oscuro. Si esto sigue así, el lugar se inundará de sangre, pensé. Hasta que de pronto, al verse superados, el contorno de los soldados empezó a brillar más y más hasta rodearlos por completo. Un aura similar a la de Clemencia. Sus capacidades se vieron afectadas, puestos empezaron a moverse de igual forma lo hacía Adela en el pasado. Uno de ellos logró darle de lleno al rostro a César, quien salió disparado a un edificio, destrozando 2 de ellos, regresando de inmediato al sujeto quien le alejó, golpeándolo enseguida, penetrando su pecho con un golpe de palma, tomándolo de la cabeza arrancándosela, revelando la columna en el aire. Después le aventó el cuerpo a otro enemigo. Sin embargo, en un momento a otro, mi amigo fue sorprendido por 10 soldados saltando en todas direcciones directo a él. Uno de ellos ejerció un poderoso golpe de martillo regresándolo al suelo. Cayó en 4 extremidades, gritando del dolor. Todos bajaron la intención de matarlo. Me levanté pero tropecé por mi torpeza. Aún estaba herido no de mi cuerpo, pero sí de mi mente. Miré a lo alto gritando el nombre de Renata. Fue milagroso que en un solo parpadeo los soldados dejaron de vivir. Solo quedaban siluetas humanas de cenizas que se los llevó el aire. Un haz de luz eléctrico distorsionador de imagen aterrizó entre todos los soldados, impactándoles latigazos eléctricos que los hicieron retroceder. Era Renata, tenía un rostro expresando esfuerzo, usando su aura como escudo mientras César se levantaba muy apenas. Esto duró poco gracias a la enorme resistencia proporcionada. Además, el bloqueo aurático empezaba a debilitar a los enemigos. Sin ninguna duda, mi prima alzó su espada. Me quedé boquiabierto. El acero brillaba de forma estelar, emitiendo haces que no paraban de dar giros. Saltó a los aires, emprendiendo un fuerte corte que salió de la misma forma que el filo celestial, arrasando con gran parte de estos nuevos fenómenos.
Tanquetas, vehículos con ametralladoras de plasma se quemaban dejando solo chatarra al rojo vivo. Tras hacerse eso, el arma volvía a explotar como efecto secundario. Ya podía sentir el poder de ella topándose con mi nivel. Levanto el arma evocando un sinfín de rayos de su espada, esparciendo tentáculos eléctricos que empezaban a penetrarse en todo aquel que estuviera en su camino. Una vez los tomaban no los soltaban. Siguió así levitando en la altura continuando esta tortura sin parar. Sus puños truenos supremos no se quedaban en las palmas. Los mismos emitían relámpagos junto a centellas que giraban sin parar en toda la calle acabando por montones, dejando un humo conformado únicamente por cenizas. Ante la carencia de enemigos me puse de pie, comenzando a correr directo a donde estaba César, quien se detuvo al ver el arma de destrucción masiva en la que se había convertido la lideresa. Tanto poderío que solo apuntaba y disparaba. Al llegar al lado de mi amigo le eché un vistazo al otro lado de la calle, precisamente a las afueras. No me podía creer lo que estaba pasando. Cientos de zombies estaban aquí haciéndonos frente, llegando en hordas desde el otro lado del desierto. No me puedo permitir que mis compañeros mueran. Terminaré con esto de una vez. Renata bajó al suelo. Levantó su espada en la posición del ataque más poderoso de nuestro arsenal. Solo que todo ese acumulo de energía lo juntó en el acero de su espada, el cual brillaba tan fuerte que tuve que apartar mi vista. Superfilo celestial, Gritó con todas sus fuerzas, cortando el aire generando la poderosa arista formidable de tal fase rayando en la tercera. Fue indetenible, llegando a superar los 50 metros de altura. Un expulsar que incluso hizo temblar la ciudad entera, trayendo consigo un vapor gigantesco en todo el desierto por el calor del ataque. Así, hasta evaporar a los cientos de zombies provenientes de quién sabe dónde. El haz se apaciguó en una línea de pocos centímetros, terminando con la batalla. O al menos eso creíamos. Porque al momento en que Renata se sostuvo con una de sus rodillas, algo ocurrió. Del otro lado de la calle una silueta oscura emergió del cielo. Esta se acercó de inmediato a Renata. Pensaba lo peor, que se trataba de un ataque sorpresivo capaz de mandarla en lo alto. Si algo había aprendido, era a no confiarse. Bloqueó de inmediato un puñetazo de la banda con su espada. El filo de la misma sangró los dedos de la gobernadora, quien apretaba los dientes de rabia al ver a mi prima igualando su poder. La batalla empezó. La presión reventó en un poderoso retumbar sonoro destructor de calles. Renata derrapó por toda la calle. La banda se fue de lleno levantando el brazo. Ambas chocaron sus puños. La fuerza en el brazo izquierdo de mi prima no era mejor que el dominante. Fue lanzada directo a los aires, tras recibir una patada debajo del mentón. La siguió gritando con total furia. La esgrimista giró diversas veces en el aire, acomodándose, empezando a cortar el aire lanzando aristas cortantes que al caer en la gobernadora retrocedían su velocidad. Fue una metralleta de luces que obligaron a colocar sus brazos en X. Tal era la presión del ataque de poder, que fue a impactar contra el suelo, permitiéndole a Renata volver a ejerciendo una voltereta perpetuando una poderosa patada en el brazo, arrojando a su rival directo a los edificios. Varios de ellos desaparecían en polvo por la alta presión de poder que ejercía el cuerpo lanzado, revelando más el desierto. Ambas no se quedaron en pausa. Fueron directo a la otra chocando sus cabezas en un empuje demostrando quién era más fuerte. Sin embargo, las dos no retrocedían. Hasta que en el territorio de Renata, el suelo disparó una rodilla directo a la boca del estómago, sacándole sangre por la boca. Significaba que lucharía cuerpo a cuerpo. Usando el codo giró de una forma violenta la cadera pegando en la quijada, sacándole una muela a la gobernadora. Se agachó un poco tomando el impulso necesario al golpear con una palma la barbilla de la gobernante. Al notarla nunca levantándose hacia atrás, se hizo a un lado. Levantó la rodilla acertándola en el muslo, aventando a un lado a la chica, lo que le permitió inclinarse al frente para saltar con un rápido movimiento del codo a la nariz. Al dar por completo la vuelta se paró enfrente de su adversaria, poniendo sus manos en los hombros, impulsándose con estos ejecutando un segundo hundimiento de rodilla ahora en el plexo solar. Estaba decidida, dispuesta a matar al envolver sus puños con el puño trueno. Con su mano izquierda mandó un golpe de corte en la parte lateral de la cabeza, por la sien, aturdiendo. Ante tal desventaja, la banda dio un rápido salto hacia atrás alejándose varios metros. Acercarse para ella no era una opción.
Cuando creíamos que estaba indefensa, ella juntó sus manos creando el cañón plasmático lanzándolo. Los tres rápidamente presentimos que tal habilidad era mortal. Escasa de magia recompensada por una energía similar a la nuestra. En últimos instantes, la muñeca blanca se lanzó a un lado, dejando pasar el haz plasmático que surcó los cielos, explotando en metros altos que evaporaron las nubes. Entonces, al confirmar que ellos comenzarían a meter ataques tan mortales, saltó interceptándola, pegando una patada en los brazos usados como escudos. Ahora debía acercarse lo más que pudiera para que esa lunática no se permitiera generar superataques. Una vez más, ella alejó a la esgrimista al crear una explosión instantánea con su cuerpo. Recibió el fuerte empuje regresándola. Cayó mal, rodando sobre la nieve. La gobernante apartó el humo de un solo tajo de sus manos, llenándose las manos con energía moldeable de forma circular de color oscuro con morado, lanzándolas cual pelotas. Por simple instinto, mi prima pegó con fuerza ambas palmas al suelo impulsándose en lo alto, llegando a los cielos sin quitarse de encima a aquellos proyectiles guiados que aceleraban. Carajo. El golpe no lo pudo prever, solo bloquearlo. Dos poderosos impactos no fueron capaces de matarla ni mucho menos derribarla. Aunque el dolor debió estar ahí. Enojada, se atrevió a devolvérselos, guardando su espada, inundando sus puños con el trueno supremo. Desde aquella altura evocaba un sinfín de relámpagos guiados al objetivo, con acrobacias imposibles. La banda empezó a esquivar muy apenas los impactos, metiéndose con su hipervelocidad en los espacios seguros libres de electricidad. Diversas vueltas en el aire, arremetiendo con todas sus fuerzas la punta de un rayo, devolviéndoselo a Renata, quien solo logró bloquearlo a tiempo. Encima de ti, Renata, grité notando a la banda en lo alto, lanzando ambos puños a la coronilla, bajando a mi prima desde lo alto. En un abrir y cerrar de ojos, le cobro por esa emboscada, saltando disparando de lleno un puño en alto empapado de electricidad. Con su segunda aura, la plateada. El golpe de la cruda realidad de fase 2 se metió de lleno en el pecho, desconcentrando a la villana, nublando sus ojos. La heroína desencajó el puño, tomando con ambos brazos el cuerpo y bajando al suelo. Con todo ese impulso hincó la rodilla, usándola en una poderosa quebradora de espalda. La agonía fue terrible aunque ahogante. Ante un jadeo exhalado, Renata dejó caer el cuerpo encajando su codo ahora en el pecho. Escuché un tronar horrible, a lo cual, para liberarse de ese momento aterrador, no tuvo más opción que invadir su organismo de luz, generándose más explosiones espontáneas en cadena, apartando más a Renata. Así hasta que del humo diversas esferas moradas en contorno negro salieron directo al cuerpo de mi prima, dándole de lleno, moviéndola de manera que pareciera una muñeca de trapo, siendo sangoloteada en varias partes, obligándola a chocar contra montículos de nieve, donde la electricidad salía en agujeros que la derretían. Ella se levantó pegando un fuerte grito enojado. La trompeta del apocalipsis había sonado. No se dejaría ganar fácilmente. Por lo tanto, de un solo impulso arremetía una patada en el pecho. La banda la tomó de lleno, golpeándola con una burbuja morada, reventando en lugar, lastimando. Tal cual habíamos entrenado el agarre enemigo. Pateó con la suela de la bota, restándole fuerzas a los dedos, enganchando con odio su antepierna, regresando en una marometa al suelo. Y volviéndose a impulsa, en últimos segundos regresó una patada lateral con salto a la sien de la chica, haciendo que a tragar nieve. Ante tal humillación, la banda apartó el rostro del frío, mirando con un frenesí asesino a mi prima, poniendo de pie, en menos de un microsegundo, expulsando toda su aura oscura, de la cual usó gran cantidad de su energía, formando dos agujeros negros que juntó en uno más poderoso para lanzarlo a Renata. Todo esto degeneró la imagen. Veamos cómo puedes con esto. Renata se veía sorprendida. No debía esquivarlo, o toda la ciudad sería consumida. Sin embargo, ¿qué le pasaría a ella? ¿El poder plateado lograría contrarrestar toda esa anomalía? Por lo tanto, Renata expulsó de igual forma todo su poder, creando tanta energía con sus puños truenos que se volvieron plasmáticos, generadores de un humo colorido similar al de las nebulosas emanantes de una presión abominable que le impidió el paso al agujero negro. Un choque de poderes que obligó a llevar a extremos insospechados a la líder del grupo. Maldición. Renata ejercía más poder,
Las mangas de su uniforme comenzaron a destrozarse centímetro a centímetro conforme más avanzaba lo que la podría matar. Sus botas arrastraban la nieve. Además su aura comenzaba a verse más grande, emitente de reflejos. Renata. Gritó Violeta. Por mi parte intenté acceder a la segunda fase, siéndome imposible, provocándome un dolor ante el trauma, solo limitándome a ver. César, por su parte, no le importó el dolor que podría provocar un exceso de poder ante su cansancio, por lo que decidió ir a ayudarla corriendo. A pesar de las dudas, la extrema situación, o la pérdida de alguien que amaba en hermandad, le recé a César que llegara a tiempo. Aunque hayas usado energía, esta vez no pienso morir ahora de lo tan lejos que he llegado. Ender y César se encuentran debilitados. Violeta aún no puede luchar. Y si tengo que ser yo quien cargue con todo el equipo esta vez, pues bien, veamos qué tan lejos puedo llegar con mis seres queridos a mi lado. Ejercía un poderoso grito de guerra. A un punto donde sus guantes se evaporaron junto a sus mangas alcanzó sus hombros. Pronto su nariz rozaba la enorme figura redonda, destrozando por completo la parte superior de su ropa, dejando únicamente un sostén deportivo negro. Fue entonces que, a punto de ser tragada, Renata ejerció un último bramido digno del roce de la tercera fase. Incrementó aún más su poder, superando la barrera de la segunda escala, explotando un aura eléctrica tan colosal que se elevó a proporciones atmosféricas, generando una tormenta de electricidad que incluso erizó nuestros cabellos, inundándonos la ropa de energía estática, trayendo de vuelta a la ciudad electricidad iluminándola. Ella logró controlar su poder destructivo. Al final el agujero negro fue opacado ante la luz poderosa de Renata, quien rodeó de electricidad a la esfera, superando con creces aquella anomalía, empezando a ser levantada por las manos de Renata, al punto en que pateó con todas sus fuerzas igual que una pelota a lo alto del cielo, evaporándose ante el poder destructivo del poder plateado. Y al quitarse toda esa oscuridad de encima se reveló ante nosotros la Renata ascendida. Su cuerpo estaba rodeado del aura morada ahora más destellante, generadora de truenos colosales. La silueta del zorro la inundaba de pies a cabeza. Su cabello lacio se abría como un par de alas, de sus puntas brillaba un tono morado. Los flequillos de su rostro también se erizaron revelando su rostro. Sus ojos eran inundados por lágrimas negras. E igual que lo presenciado en mí, ese líquido oscuro salía de su frente y al lado de sus labios. Estos últimos ya no podían ocultar los colmillos alargados. Sus brazos también tenían las enormes manoplas con zarpas hechas de aura que salían de la parte trasera de sus hombros, combinándose con la segunda plateada ahora más reveladora. La seriedad ante la situación era de muerte. Miraba a la banda, quien se veía aterrada ante ella. Esta última no se dejó intimidar del todo. Ante un nuevo incremento de poder, no se quedó atrás. Se achicó expulsando toda el aura, impresionándome al momento de ver cómo su cuerpo se deformó en sombras, alargando sus brazos como formas de tentáculos. Una apariencia de lo más reflejante de su locura. Había perdido por completo el juicio. No solo por los golpes de la cruda realidad, sino de su arrogancia orgullosa al verse rota. Renata dejó de estar de pie. Voló tan rápido que ni siquiera alcancé a verla, impactando de lleno en el pecho. Me concentré lo más que pude en la batalla sin perder ningún detalle. Batallaba en acoplarme en esta nueva velocidad que solo iba en incremento. Logré verlas cruzando inmediatamente el aire de las alturas. Renata fue la primera en tomar ventaja de la situación, usando sus golpes más eficaces en la banda, quien solo podía sumergirse más y más en la profundidad de la locura. Por los golpes de la cruda realidad, rápidos y precisos al borde lo invisible por la alta velocidad. Múltiples destellos rodeando en cielo seguido del cuerpo de la banda saliendo disparado al suelo, evitando chocar contra este al ser tomada de la mano por Renata, quien la alzó acometiendo una patada más allá de poderosa que destrozó en cristales enormes el tejido de la realidad. No se quedó ahí parada. La perseguía, tomándola de la pierna. Regresó al desierto. Un fuerte rugido en este se produjo. Una onda sonora que fue acompañada por una tormenta distorsionadora de imagen. Este efecto lo veía en mis manos, causándome una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo. Sin palabras. Solo pude describirme así mientras solo seguía mirando esta contienda. Al distraerme ni siquiera me había dado cuenta que empezaba a azotarla varias veces contra la nieve. En último momento no la soltó de la pierna.
girando alrededor varias veces hasta provocar un poderoso vendaval que en sus adentros tenía rayos colosales. En último segundo arrojó con furia a la gobernante. Esta impacto de lleno. Su cuerpo atravesó capas y capas que la arena mezclada con la nieve salían disparadas iguales a géiseres. A continuación, nuestra líder levantó a la gobernante, elevándola al cielo con una poderosa coreografía de golpes rectos al pecho. Sus huesos se rompían. Los músculos se desgarraban. Los órganos se dañaban. Era suerte que los glóbulos oculares aún se mantuvieran en esos huecos. Su ultra regeneración se había quedado atrás. Sin embargo, a pesar del aumento en poder de ella, se quedaba segundo a segundo detrás. Su apariencia se deformó tanto que solo su cuerpo podría ser una forma humanoide. Sus pies desaparecieron dejando solo una cola fantasmagórica hecha de tentáculos. Sus brazos eran tan alargados con puntas filosas. Y su rostro era oscuro, con una sonrisa tan amplia que luz salía de sus colmillos con forma de sierra. Esto también se aplicaba con sus ojos rojos infernales. Creció tanto que le doblaba la altura a César. Esta recibía tantos golpes a un grado que solo mantenía su sonrisa. Sin embargo, las risas no eran causadas por una ventaja. Una nueva habilidad sacada de la manga. Esto era locura. Simple y destructora locura. Un juicio perdido en los adentros de una criatura destructora que aún no aceptaba la muerte. Si no era detenida, muy pronto, causaría estragos al ser inconsciente de ella misma. No voy a mentir, sentía miedo. Por parte de ambos bandos. La banda por lo ya antes mencionado. Y nosotros porque rebajamos hasta enloquecer a quienes se enfrenten ante nuestro poder. No sé de dónde provenga nuestro poder. Quien lo haya creado. Lo hizo más allá de lo que conocemos como destrucción. Apocalipsis andantes porque por más que lo pienso, no encuentro alguna otra relación que nos vincule con un Dios creador. Renata tomó de los tentáculos a la banda, arrancándolos. Sangre putrefacta empezaba a salir por todas partes. Impidió la regeneración incinerándolos. Golpe tras golpe varias partes de aquel organismo desaparecían de la existencia misma. El propio cuerpo de la gobernadora se iba desintegrando. Hasta que en última instancia parecía haber un poco de cordura ante una reacción defensiva contra mi prima. Estiró toda su cabeza abriendo sus fauces, intentando tragarla. Al mismo tiempo gritando de terror al verse al borde de la muerte. Un lamento que se aferraba al deleite de su capacidad destructiva superada. Ya puedo devorar galaxias enteras. Pero con una Renata en sus mejores capacidades. Una mente fría que no mostraba miedo o algún otro sentimiento. Le cerró la boca con la manopla del zorro. Tanto que consumió gran parte de su aura. Un segundo golpe bastó con sacar de aquella oscuridad a la verdadera forma. Una lavanda carente de un brazo. Una pierna y sin ojos. Empapada de sangre. Debilitada al grado de que Adela podría matarla sin dificultad. Renata no se tentó el corazón. Consciente de la regeneración. Sacó su espada invadiéndola del poder de la tercera fase. Por lo tanto, mientras caía de más de 1000 pies de altura, aprovechó para cortarla varias veces, traspasándola. Una imagen que me recordaba a un cuervo atacando en picada. Así hasta que solo quedó el tórax. Con la cabeza y el brazo izquierdo. A pesar de estar en un estado de gravedad. Sus mejillas cortadas formando una sonrisa le ayudaron en sus últimas carcajadas acompañadas en delirios. Locura. 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 Yo aquí. Despierta. No puedes matarla al que no está muerto. No puedes romper lo que ya se ha roto. Le cerró la boca metiendo la punta de la espada en su lengua. Atravesándola. Cortándole la lengua. Acto seguido cortar de forma lateral el tórax. Abriéndole las tripas. Atenta, Violeta. Avisó. Golpeando con fuerza la cabeza. Bajándola hasta llegar al frente de nosotros. Al impactarse. Destrozó el pavimento. Salpicándonos de su sangre. El resto de sus órganos se hicieron puré. Sus ojos reventaron. A pesar de que no los tenía, su cuerpo gimiendo de dolor nos miraba. Deje de estar en shock mirando a Violeta. Apresúrate, mátala antes de que se regenere. Desenfundó su pistola de pirata. Las manos le temblaban. Esa tensión de terminar algo que cuesta demasiado y en un solo segundo ese esfuerzo se puede esfumar me embriagaba. La tomó con fuerza acercándose con un rostro arrugado de la impresión del cadáver sumando al hecho de matarla. El tórax de la banda tenía un enorme hueco en su pecho del cual se podía ver el corazón latiendo con debilidad. Su presencia se disminuía a pasos agigantados.
Pues ya no era una bruja, tantos golpes de la realidad la llevaron a su forma de mortal. La motivadora. Alzó su espada en lo alto. La luna reflejó el metal decorado. Hazlo, Violeta. Cobra venganza por las almas. No merecen el perdón. Esbozó un grito de odio al jalar el gatillo. La bala reventó la carne del corazón. Esto es por mi madre y todos los que han matado. Emitió con un tono de voz profundo lleno de rencor que dejaría como un juego de niños la frialdad del desierto ahora convertido en ártico. Al momento de que el corazón dejó de pulsar, los restos del cuerpo desprendieron el aura oscura que inmediatamente se dirigió al cuerpo de Violeta. Asustada ante el primer indicio, soltó el arma. Giró varias veces observando cómo el poder se adentraba en su piel. Se sacudió tal cual una persona lo hace con los mosquitos. Sin embargo, antes de que pudiera entrar en pavor, un tirón fuerte la hizo gritar. El aura negra la inundó. Pronto se tiñó de un fuerte color rosa luminiscente. Pude ver de cerca cómo las venas de su cuerpo se sobreexaltaban volviéndolas brillosas. A la par de que crecía el aura colorizándose de un amaranto con puntas más sobresalientes parecidas a diminutos tentáculos. Dimos un paso atrás al notar de imprevisto su espíritu de batalla del tamaño de un poste de luz. Un perro de 3 cabezas parecido al del dios Hades. Pronto este se adentró en su pecho finiquitando el reclamo de poder. Nuestra amiga cayó de rodillas más al frente. Una Renata aterrizó agachada. Temblando muy a duras penas se colocaba de pie. Su poder se apagó dejándola muy debilitada. La sostuve antes de que se cayera mientras César levantaba a Violeta. ¿Qué sucede? El estado de conciencia es feroz. Oh no. Mire al frente. Ante lo que la sorprendía. Joder. Dije al ver cómo de más allá empezaban a venir a mares esqueletos con más tanquetas militares. Y autos de la Segunda Guerra acercándose desde el horizonte. Aplastando en el proceso a la nieve. Pero ya matamos a la banda. Se supone que cuando muere el evocador todas sus criaturas desaparecen junto con él. Los evocó alguien más. No son de su autoría. Los devolveré a la tumba. Le tomé el hombro. César. No, no lo hagas. Esta vez son demasiados. Debemos irnos hasta recuperarnos. Se acercan. Inundarán la ciudad. Si permanecemos ocultos en los subterráneos tardaremos en ir a la fisura. La fisura o el subterráneo elijan. Sin pensarlo 2 veces Renata contestó ante nuestro plan fallido de purgar la ciudad. La fisura. Las tormentas de nieve empezaron a inundar los cielos. ¿Qué hay de la gente? Volteé a ver la calle. Ya no se encontraba nadie. Nos habían dejado solos. Ni siquiera Águila Mayor se encontraba. Se ocultaron. Estarán bien. Huí a mi águila. En cuanto se den cuenta de la situación tendrán que avanzar con toda la gente hasta llegar lejos de la ciudad. El subterráneo es bueno para esconderse. Chicos, la gente no durará mucho tiempo. Entonces debemos apresurarnos a llegar a la fisura. Vámonos. Me dolía dejar a la gente a su suerte. Pero debía confiar en William y Águila Mayor de que aguantarían hasta que regresáramos. Por lo tanto, saqué mi brújula. Bernalda nos dijo que al noroeste. Hacia allá. Apunte. Así que con nuestras pocas fuerzas las utilizamos para empezar a correr en medio de este desierto convertido en un continente de hielo. Siquiera sobrevivir a él debía enfrentar mi trauma de una vez por todas. Hasta llegar a lo que posiblemente era una salida de este sitio.